Hola, en este video se presenta la corrección de las observaciones identificadas durante la evaluación del chatbot enviado por EOS, conforme al feedback recibido. Se abordarán los ajustes implementados en la lógica conversacional, el manejo de los errores y cada uno de los criterios establecidos en la rúbrica de la certificación. El objetivo es evidenciar las mejoras aplicadas y presentar cada una de las correcciones de acuerdo al PDF que nos enviaron. En el siguiente Excel desglosamos cada una de las novedades. Tenemos la área específica que nos dio la novedad, una observación, las notas marcadas en rojo en el PDF, que básicamente era lo que había que corregir, el estado. Vamos a ir marcando en colores cada una de estas opciones, mostrando a su vez el chatbot para poder identificar si está solventado o no está solventado. Y por último, en el tema de las correcciones realizadas, tenemos una observación donde pueden verificar cuáles fueron los cambios que se hicieron, ya fuera a nivel de UX, a nivel de desarrollo o a nivel del tema del tracking, que fue uno de los puntos más mencionados en la parte del análisis de datos. Entonces, como primer punto tenemos la corrección del flujo macro. En este caso se nos indicaba que había que corregir el componente de inicio y fin, el cual solamente tenía que colocarse en el inicio del flujo y el fin del flujo conversacional. Adicional se hizo otra corrección, la cual es que se unificó el bot de main, políticas y onboarding en un solo bot, para no tener como que varios bots con funcionalidades muy pequeñas. Entonces, vamos a ir viendo el bot en vivo. Perdón, primero veremos el tema de el Figma. El que tuvo mayor cambio fue el tema del bot de abordaje inicial del usuario. Entonces aquí lo que va a realizar este bot es validar si el usuario existe. Esto lo va a realizar contra el CRM. Si el usuario existe, entonces va a darme un mensaje de bienvenida indicando ya el nombre del usuario, porque básicamente aquí ya se tienen esos datos. En caso de que no exista el usuario, entonces vamos a mostrar un mensaje de bienvenida genérico. Una vez que se muestra este mensaje, se mostrará el menú de las políticas de privacidad. El usuario tendrá que aceptar o no esas políticas y ahí existe un flujo. Si el usuario rechaza las políticas, entonces nos redirigirá al bot final, el de la despedida básicamente. Y en caso de que el usuario acepte las políticas, entonces se comenzará a pedir más datos de la persona, el mail. Se validará que esté correcto el mail mediante el tema de la normalización de datos. En caso de que no esté correcto, se redirigirá a la cascada de secciones. Y en caso de que esté correcto, se procederá a pedir lo que es el nombre, el apellido del usuario, y cada uno de estos datos se validará si el formato esté correcto. En caso de que todos estos datos estén correctos, entonces se dirigirá al usuario a lo que es el administrador de contactos, que básicamente es el que crea el usuario en el CRM o lo actualiza de ser el caso. Si por algún motivo se presenta alguna excepción, pues se envía a la cascada de excepción. Ok. Ahí se modificó lo que es el componente de inicio, solamente se colocó en onboarding, y el de finalización se dejó en el de despedida, que es el que finalizaría el tema del flujo conversacional. Para el tema de las redirecciones entre bots se utilizó el componente que vemos aquí, el cual simplemente dice direct to tal bot. De allí, en el tema de la administración de contactos, también hubo un pequeño cambio. Se agregó a nivel visual el tema de que si por algún motivo falla la integración de las APIs, se muestra visualmente al usuario de que hubo un error al crear su usuario, para que él lo sepa. Adicional también se crearon el tema de los trackings
para el manejo de fallos, o en caso de que la API se ejecutara correctamente, pues también se hace el tracking. De allí los otros bots quedaron tal cual, no se hizo mayor cambio, y eso solucionaría la primera novedad reportada. Como siguiente punto tenemos el onboarding, el cual nos indica que no se presenta como asistente virtual de la empresa Soft ni informa sobre las funcionalidades principales. Esto viene siendo cuando hacemos el abordaje del bot. Entonces, en el bot tengo justamente aquí un ejemplo. Cuando yo me contacto con el bot, me dice automáticamente hola, el nombre del contacto que se tenga en ese momento, luego se lo va a pedir y lo va a reemplazar. Y se indica que soy Softy, tu asistente virtual, puedes contar conmigo para obtener información sobre nuestros servicios, contactar el servicio al cliente o consultar el estado de nuestros proyectos. Que en este caso son las opciones que nosotros podemos ver posterior a que el usuario acepte el tema de las políticas de privacidad. Entonces, esto solucionaría el punto del onboarding, tanto si yo me comunico con el bot por primera vez o si tengo un retorno y he presionado de pronto salir en alguna parte del flujo. Con esto solucionaríamos esta novedad de aquí y continuaríamos con el tema de la política de datos. En la política de datos nos indica que no se replica el motivo por el cual se realiza la recolección de los datos. Entonces, justamente en el ejemplo nos indica, antes de continuar, das tu consentimiento para recopilar o utilizar algunos datos personales como tu nombre, apellidos y correo electrónico para brindarte una mejor atención y mantenernos en contacto contigo. En este caso se indica que se va a solicitar nombres, apellidos y correo electrónico. Son esos tres datos que una vez que aceptes las políticas se solicitan por mensaje. Y también se indica que al aceptar confirmas que has leído y estás de acuerdo con nuestros términos y condiciones y políticas de privacidad. En este caso me soluciona el tema de que indica el usuario por qué y qué datos estoy solicitando. Ok, entonces tengo el tema de que no se están utilizando menús. Eso lo veremos posteriormente con algunos casos. En este caso continuamos con el manejo de errores en menús o botones. Básicamente lo que indica es que no se presentó el manejo correcto. En este caso, por ejemplo, para el tema de las políticas de privacidad, ingresé un dato incorrecto. Y me está mostrando un mensaje donde se indica que parece que no fue clara mi respuesta y necesita que responda sí para aceptar las políticas. Como eso está trabajando con la misma normalización que se hubiera respondido correctamente, entonces yo puedo poner sí, puedo poner acepto o puedo poner un ok y entonces me lo va a colocar como una respuesta correcta, porque básicamente lo estamos normalizando. Entonces voy a colocar acepto. Esto básicamente el bot lo interpreta como un sí. Ahora me está pidiendo el tema del mail. Entonces aquí también se hizo la validación del formato. Voy a colocar una entrada incorrecta y me va a lanzar un mensaje especificándome el ejemplo con el que el bot necesita que se registre el dato. Entonces, de esta forma se cumple la validación del menú y a su vez también se está cumpliendo la validación del formato del mail, porque básicamente estoy mostrando un mensaje específico para esa entrada, que en este caso es una entrada abierta. Listo. Entonces voy a colocar aquí salir para mostrar otros ejemplos. En este caso me manda al subbot de despedida. Voy a contactarme de nuevo con el bot. Me va a decir hola tester, que es el nombre que todavía tengo del usuario. No me ha pedido el nombre. Me indica igualmente que tiene estas opciones. Y en este caso, como yo ya acepté el tema de las políticas de privacidad, directamente me indica que necesita un mail. Y en este caso me dice, para continuar con tu registro, por favor,
indícanos tu mail, porque básicamente ya le di ciertos datos. Entonces, si de pronto sigo ingresando errores incorrectos, entonces me va a lanzar el mensaje de que necesito ingresar un mail correcto. Voy a ingresar un mail correcto. Y una vez que tiene el mail, entonces va a indicarme el tema de los nombres. En este caso también se indicó que no se tiene una validación específica y que no se muestra un mensaje de error. Aquí lo que se realizó fue agregar una validación de que para los nombres te permita no solo letras y mínimo 3 caracteres. Ok, colocaremos un nombre. Una vez nos indica que el nombre está correcto, se valida, nos solicita el tema del apellido, que también en este caso nos indicaba que necesitaba el tema de la validación. O bueno, en este caso no lo pedíamos en el flujo anterior, pero ahora lo agregamos. Entonces, una vez que tiene todos esos datos, nos va a decir todo listo, tu registro fue realizado con éxito, nos indica que seleccionemos una de las siguientes opciones y en este caso el usuario ya fue creado en el CRM con los datos que nosotros teníamos. Ok. En este caso, si por algún error falla el tema de la API, también se hace el tracking. Entonces, aquí básicamente eh, tenemos también el tema de el formato de mail, tenemos el tema del nombre, tenemos el tema de el flujo, solicitar información del cliente. Con el tema de tratamiento, vamos a salir, nos manda al bot de finalización, vuelvo a contactarme y en este caso ya nos dice hola de nuevo Ara, que es el nombre que yo le di al bot, nos indica que es Softy, su asistente virtual, y ya en este caso no nos pide nada del tema de los nombres ni acepta las políticas porque en teoría ya pasó por ese bloque. Solamente nos indica que se trata del bot, que selecciona una de las opciones del menú y nos desglosa el menú de opciones. Ya, con esto solventaríamos el tema del tratamiento de retorno para si es un usuario o un usuario que ya existe. Ok, el tema de los menús, por ejemplo, en este caso vamos a ingresar una respuesta incorrecta, una respuesta inesperada. Y básicamente ahí lo que hace también es lanzarnos un mensaje en específico, como cuando teníamos el nombre y los apellidos. Nos dice que seleccionemos alguna de las opciones del menú y nos vuelve a mostrar en este caso el menú en el que nos encontramos actualmente. Con esto solucionaríamos esta novedad de acá y vamos a ver la novedad de el flujo solicitar información del cliente. No se presentó ningún botón que pudieran orientar a la respuesta del usuario. Entonces vamos a seleccionar la primera opción, que es en donde se encuentra ese ejemplo como tal. Aquí nos va a mostrar este segundo menú. La opción que nosotros vamos a escoger es la tercera, pero quiero enviarlo al tema de la cola. En este caso esto justamente también nos solventa otra novedad que nos indicaban, que no estábamos indicando los horarios de atención del bot cuando se estaba fuera de atención. Pero posteriormente verificaremos en el Excel cuál es esta opción como tal. En este caso lo que tengo que realizar es agregar ese horario de atención al tema de la configuración. Y el tema del horario de atención es justamente este. Entonces se establece distintos tipos de horarios de atención y en el PDF que nos enviaron tenían esa parte que mostráramos los horarios. Entonces, vamos a salir
nos envía al de despedida. En este caso, lo que quiero que vean es que se va directamente al flujo de atención humana. Aún cuando nos muestra el tema del horario de atención. Y básicamente se está mostrando el tema de... Ok, vamos a agregar un horario de atención. Acá. En la gestión de colas vamos a ir a horarios de atención. Claro, había que agregar el horario de atención para el miércoles. Entonces volvamos a la configuración, editamos, agregamos para el día miércoles y guardamos. Con esto no debería dar error. Volvemos, vamos a poner cualquier cosa. En este caso como que nos estamos contactando de nuevo con el bot. Me funciona tanto si pongo salir o si pongo hola, que básicamente me redirige al menú de inicio. Coloco en este caso la opción 1 y me voy por la opción 3, que es la que quiero probar. Entonces, en este caso, selecciono que sí. Y aquí ya me tiene que enviar directamente a la cola. Entonces voy al de atención porque ya básicamente se fue. Ok, llegó, aquí está. Y esto nos trae el ticket de atención al desk. Con eso solucionamos el tema de la recuperación de errores en la solicitud de datos. En el tema del feedback también se tenía el hecho de que no se utilizaban los componentes del menú. Entonces voy a terminar el ticket y esto de aquí nos dirige al usuario a la encuesta de satisfacción. Nos va a dar opciones de acuerdo al menú. En este caso solamente se agregó que el usuario me dé el tema de los comentarios si es que tiene una atención mala o normal. Si la atención es mala o normal, entonces me va a solicitar el tema de un comentario adicional. Si la atención es buena, simplemente va a decir gracias por sus comentarios. Entonces nos dice, lamentamos tu experiencia, que tu experiencia no fuera la mejor. Cuenta cómo podríamos mejorar tu atención para atenderte de una mejor manera en un futuro. Entonces, en este caso voy a escribir simplemente un comentario. Me dice gracias por tu comentario y se finaliza la atención del bot. Entonces, voy a validar el flujo en el caso de que yo ingrese el otro tipo de encuesta. ¿Okay? Voy a contactarme de nuevo con el bot. Voy a seleccionar relación 1. Voy a enviarme también al tema de la atención del desk. Pero en este caso voy a colocar salir. Tengo el tema de la atención, pero voy a colocar salir porque quiero ver la otra encuesta. La otra encuesta también se le cambió al tema del menú. En este caso se solicita al usuario indicar si se resolvió la encuesta, si no fue resuelta. Y tiene la misma funcionalidad. Si se resolvió, entonces no se solicita un comentario adicional. Si no se resolvió, entonces sí se va a solicitar un comentario adicional. Voy a colocar que no y me muestra lo mismo. Cuéntanos tu experiencia, por favor, indícanos algún comentario adicional para tener una mejor atención en un futuro. Voy a colocar un comentario, me indica gracias y finaliza la atención. El último caso sería en el caso de que me envíe al desk de atención, pero voy a terminar la atención para que me mande la encuesta. Y en este caso voy a colocar que sí, me fue bien. Entonces simplemente me dice gracias por tus comentarios, que tengas un excelente día. No me solicita un comentario adicional porque en teoría se tuvo una buena
retroalimentación por parte del cliente. Entonces, con esto, nosotros finalizaremos el tema del feedback. De allí, tenemos el tema del transbordo. Cuando un usuario envía un mensaje, simplemente se repite la notificación. Ya no se nos quedó en ese bucle. Dice que el boot presenta una fraseología poco amigable. Entonces, en ese caso, anteriormente para pedir datos como el nombre, los apellidos, simplemente pedíamos directamente el dato. No usábamos como que palabras amigables. Y todo eso, ese tema en la parte de UX se modificó. Entonces, básicamente se trata de ser un poco más cercano al usuario. Eh, Justamente el tema de la fraseología. Por ejemplo, también para ver otro cambio que se realizó, el tema del mail. Anteriormente simplemente una vez aceptadas las políticas era por favor ayúdanos con estos datos, email y de uno de los datos. Entonces sí se cambió bastante el tema de cómo solicitas la información a los usuarios o cómo manejas el tema de errores como tal. Lo mismo con el nombre. Y por último el apellido. Entonces siempre se trata de darle al usuario como que un mejor contacto con el usuario a tener. Ok. También teníamos otros casos antes de pasar al tema del desarrollo. Teníamos lo que son el flujo cuando pides datos de facturas, información de proyectos o soporte directo al cliente. Entonces, básicamente, ese vendría a ser el menú número 2. En este caso tendríamos preguntas abiertas hacia el usuario, ya no necesariamente podemos hacer el uso del tema de los menús. Y allí también se realizaron modificaciones para el tema de validar que los formatos ingresados sean correctos. Voy a ingresar el tema de solicitar la información de un proyecto. Me indica que por favor ingrese el nombre de mi proyecto, voy a ingresar algo incorrecto y me indica el mensaje de error que solo puedo ingresar letras, números y guiones, mínimo 3 caracteres. Entonces voy a ingresar un dato correcto y en este caso me va a enviar a la cola de atención. Voy al desk y ya. Entonces, en este tema también la factura, por ejemplo, te pide un formato de 001, 001 y 9 dígitos al final, solo números y se aceptan guiones. Y en el tema de lo que sería un soporte al cliente, que es la tercera opción de este menú, solamente te acepta mínimo 3 caracteres. De ahí te acepta cualquier tipo de caracteres. Entonces, pasando al tema del desarrollo, nos indica que el bloque de servicio humano teníamos dos en el tema del enrutador. Y básicamente lo que nos recomendaba era un solo bloque de atención humano y más bien dividir el tema de atención en colas. Se dejó solamente un bloque, se agregaron reglas de acuerdo a un parámetro extra del contacto para decir, ok, este usuario se va a ir a tal cola o a tal cola. Entonces, solamente tenemos un servicio de atención humano. Y aquí nosotros tenemos el tema de las colas. En gestión de colas creamos dos. Una que es nuevos clientes y otra que es soporte. Voy a editar una. Voy a ir a las reglas de atención. Y en este caso tenemos la regla. Básicamente si el dato extra del contacto que se llama signet to es igual a nuevos clientes, se viene esta cola. En el caso de soporte es el mismo parámetro, pero en ese caso se compara. ¿Cómo podemos visualizar este tema? Nos vamos al desk
En información del contacto debería estar exacto, la propiedad assigned, en este caso soporte, porque vino de este menú que indicamos acá, que es el segundo. Entonces, en este caso, finalizamos esta novedad. Tenemos el tema de la gestión de colas, ya indicamos que agregamos reglas y básicamente es mediante el dato extra del contacto. El tema de que el enrutador no estaba activado en el S1, básicamente lo dejamos como ok porque se eliminó ese bot y solamente se dejó el bot de onboarding. Entonces ahí se está manejando el tema del main, el tema de políticas que teníamos antes y el tema del abordaje inicial del usuario cuando se contacta con el bot como tal. Entonces quiero abrir aquí el tema del builder para que podamos ver la configuración del bot. Si yo me voy a configuración, tenemos activado el tema del uso del enrutador. Entonces con esto cerramos este tema. Tenemos el tema de la división de subbots por habilidad. En este caso es justamente el tema de que tenía 3 bots innecesariamente, lo unificamos en uno. El tema de la configuración de la caducidad de la sesión también se configuró en todos los bots, excepto para el tema de la atención humana. A todos los bots se les configuró una caducidad de 180 segundos. Y a todos se les aplicó la misma configuración. Solamente el tema de la atención al cliente se desactivó la configuración como tal. Y el tema de la administración de contactos sí se le dejó en 300 segundos. Entonces, con esto tendríamos el tema del tratamiento del manejo de la sesión. El tema de la identificación de integraciones lo veríamos después con la reportería que vamos a mostrar para el tema de análisis de datos. Entonces, en la finalización también se verificó los flujos, entonces ahí estamos correctos. Ok. Empezando con el tema de la reportería, para lo que es el análisis de datos, tenemos como primer punto em, el tema de los trackings y el tema de los menús que no poseen registros correctos de exposición de menús. Entonces, en este caso, lo que se realizó fue agregar 3 tipos de trackings. Entonces, si yo me voy a el tema de seguimiento de menús, yo voy a tener 3 secciones en los reportes del enrutador. La primera sección yo tengo la exposición de menús, que básicamente cuántas veces se mostró un menú. Tengo el tema de los apellidos, tengo el tema del mail, de la información, etc. Básicamente se agregó este tracking para cada mensaje del usuario que necesite una respuesta del usuario. No se agregó alguna validación para que este tracking se realizara, sino que simplemente una vez que ingrese al bloque que muestra el mensaje, se hace el tracking. Entonces, estamos consultando para la fecha de hoy. El segundo bloque que tenemos es el tracking para la respuesta normalizada de cada uno de los menús que vemos en la parte de arriba. Entonces, por ejemplo, tengo apellidos, se muestra tantas veces y en apellidos respuesta normalizada tantas veces fue un formato correcto y tantas veces fue una respuesta inesperada. Entonces, así tengo el conteo respectivo para cada menú. Y por último, yo tengo un tercer tracking que viene a ser el tema de si fue una respuesta inesperada, cuál fue la, la entrada que el usuario indicó al bot. Entonces, tengo esto tanto para las entradas abiertas, apellidos, como para lo que son menús específicos en donde el usuario tiene que seleccionar una opción y no escribir una respuesta como tal. Entonces, vamos a seleccionar el menú inicial. Tengo la respuesta normalizada y tengo, por ejemplo, una respuesta inesperada.
tengo un salir, que también es una opción válida del menú, y una respuesta que fue el soporte del cliente. Si yo me voy a la última sección, yo tengo la respuesta de los menús y este básicamente se traquea si es que es una respuesta inesperada. En este caso, tengo cualquier cosa en el menú. Entonces, aplico el tema del seguimiento en caso de que querramos saber por qué el usuario se puede equivocar más en un menú o más en una respuesta inesperada y no me ingresa el formato correcto. Ok, con esto solventaríamos el primer punto. Tenemos el tema del tracking para las preguntas abiertas, que precisamente es lo que acabo de mostrar, con el tema del apellido. Por ejemplo, aquí está el tema del apellido. Entonces tengo la respuesta traqueada para los datos incorrectos que el usuario ingresó. Entonces con eso marco esto como OK. El tema de la selección ya lo mostramos con el ejemplo del menú inicial, donde tenía el tracking normalizado, el tracking de cuántas veces se mostró el menú inicial y el tracking de las respuestas incorrectas del usuario. Entonces, por ejemplo, tengo la normalizada y con esto marcaría el tema de la selección. El tema de los inputs viene con las respuestas abiertas y los trackings que ya se mostraron. Los inputs inesperados, que básicamente es lo que ya realizamos actualmente con el tema de acá. Entonces estoy mostrando básicamente el nombre del menú y luego cuál fue la respuesta que el usuario ingresó. El tema de las APIs, justamente aquí solventaríamos un tema de desarrollo y el tema de tracking como tal. Si nos vamos a los reportes personalizados, tengo el seguimiento de las APIs y aquí tengo varios. El tema de las consultas, tengo la respuesta normalizada que me dice si el usuario fue encontrado, si el usuario fue no encontrado. Y también tengo, en este caso esa sería la consulta del GET hacia el CRM. Si un usuario fue encontrado, entonces fue actualizado tantas veces correctamente. Y en el caso de que fuera un usuario creado, pues también se muestra el conteo. Y también tenemos el tracking para todos los tres tipos de acciones que me indica si se tuvo algún error. Está el seguimiento para el error por consultas, el error en una actualización o el error en de pronto crear el usuario. Lo mostramos en este caso a nivel interno como informes, pero también a nivel visual el usuario también se le mostrará un mensaje que le indicará que no se pudo realizar el registro en ese momento y que vuelva a intentar más tarde. Entonces, con esto nosotros solventamos el tema de la integración, tanto para DEPs como para el tema de tracking. La normalización se realizó correctamente. El tema de posicionamiento indicaba que no se estaba colocando correctamente el tema del tracking en la normalización. Entonces, en este caso se realizaron, como indica, los tres tipos de tracking. Si yo me voy, por ejemplo, al servicio de lo que es el administrador de contactos, vamos a ver los tres tipos de trackings que se hicieron. Entonces vamos a Builder y aquí, por ejemplo, en el de Get vamos a acciones y en la salida nosotros tenemos los tres trackings: el de la respuesta de la API, el de la normalizada y el del detalle del error. Entonces, si nos vamos a onboarding, son otros tipos de tracking. Y vamos a buscar, por ejemplo, el tema de el mensaje que se muestra para el nombre o el email. Entonces aquí nos dirigimos hacia, bueno, políticas. Entonces tengo el primero, que es el que se mostró en el menú.
Ese siempre se va a mostrar en el tema de la entrada. Y en la normalización nosotros tenemos el registro de la selección del menú o la entrada en este caso, normalizada la respuesta, y en el segundo caso tenemos el registro de la entrada en caso de que se tuviera algún error. Con esto solventamos el tema del posicionamiento. El tema de la nomenclatura, justamente se tenía eso en el atención humana, se corrigió, se cambió. Y el tema de la visualización, que es lo que acabamos de mostrar con el tema de los informes. Entonces, esos serían todos los puntos a revisar. Muchas gracias.